bendición, hermano, tenerlos acá. Gloria al Señor. Efesios 5:19 dice la Biblia de la siguiente manera: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantad y alabad al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracia por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento, hermanos. Dando siempre gracias. Y no hay nada más lindo, hermano, que el agradecimiento. Amén. Saber que Dios ha sido bueno y hasta aquí Él nos ha guardado. Uno o una de los blancos fijos, o lo que más persigue el enemigo, es la iglesia. Amén. Y lo que no entendemos que es la iglesia, nos volvemos una presa fácil y terminamos siendo cómplice del enemigo. Porque la iglesia no es la estructura donde estamos reunidos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Y eso debe ser de gozo para nosotros, saber que estamos aquí todavía. Quiere decir que el enemigo no ha podido con nosotros. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Porque no se trata de cómo comenzamos este año, sino de cómo lo terminamos. Amén. Y aunque quizás creemos que fue un año donde se mantuvo una serenidad y pasividad, o algo pasivo en la iglesia, pensamos que quizás fue falta de trabajo, de que no haya un mayor crecimiento, porque pensamos que el enemigo solo trabaja en las cosas que son escandalosas. Amén. Y casi siempre nos cuidamos en ese área, en el escándalo, en el que dirán, o que dice, o que hice, o que no hice. Pero hay un arma más peligrosa que lo escandaloso, el arma silenciosa que tiene el enemigo. Y creo que en este año lo más duro por la lucha que hemos tenido es el arma silenciosa que el enemigo ha querido, y ¿cómo puedo decirle?, pegar en el blanco para dañar la iglesia. Amén. Porque cuando la estrategia del enemigo es algo visible, todo el mundo comenta, todo el mundo dice, todo el mundo expresa, todo el mundo opina. Pero cuando es silenciosa, es una lucha personal de un ministro ante la hueste de maldad que atentan contra el cuerpo que es la iglesia. Amén. Y qué bueno, hermano, que Dios nos dio la victoria una vez más. Amén. Y estamos todavía sirviéndole, glorificándole, exaltándole, dándole la honra y la alabanza a Él. Porque cuando el ataque es así, le llega a uno a la mente: ¿será que ya no tengo el respaldo de Dios? Amén. Y a veces uno lo hace notar. Yo creo que en muchas ocasiones expresé, en muchas ocasiones, que anhelaba pedir un ministro a este lugar y pedir otro lugar para ministrar. Porque hay dolor, hay vacíos, hay luchas que solo las vive uno. Y que cuando uno
trata de manifestarlo para tener el respaldo, en ocasiones se vuelve una daga contra uno mismo. Porque se puede tomar como debilidad, se puede tomar como malestar, se puede tomar de muchas maneras. Amén. Solo Dios sabe cuánto le he llorado en silencio. Amén. Y Dios nos ha dado la fuerza, hermanos. El silencio del ataque del enemigo a veces también se vive dentro del hogar. Usted dirá, pero ¿cómo usted, hermano, siendo el pastor, te va a decir? Claro, hay esos ataques. Porque a veces la familia puede pensar, no, qué cansado, ha sido duro, y al final de cuentas hemos sido lastimados, ya no quiero. Pero toca uno ahí entender que ante todo eso, Dios le da una responsabilidad a uno. Y a veces creo que hasta toca a uno como subir la voz y decir, mira, es que está bien, tú no quieres, pero en esta ocasión quiero hablarte ya como el pastor, no como el esposo, porque toca. Amén. Pero Dios es bueno. Nos ha dado la victoria un año más. Amén. Hemos llegado, hermano, a este final del 2025. Y definitivamente todos tenemos mucho por el cual agradecer a Dios, todos. Amén. Y normalmente en esta época de fin de año toda persona tiene agradecimiento por la familia, por la vida, por la salud, por el trabajo, por los amigos, por los momentos de alegría y por cuantas otras cosas de victoria que han pasado. Pero nunca hay el agradecimiento por la formación o entender los propósitos de Dios, que son cosas diferentes. Muy difícil, nosotros agradecemos a Dios cuando pasamos momentos duros de lucha, de oración, de ayuno, de ataques directos espirituales. Muy difícil. Demos gracias a Dios por eso. Porque el agradecimiento espiritual va más allá de solamente sentirlo. Amén. De sentir felicidad, de sentir gozo o gratitud por un favor. El agradecimiento espiritual va en medio del dolor o las pruebas, pero la confianza de que Dios está peleando por nosotros. Y dice Jeremías capítulo 9, verso 23 en adelante: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alégrese en qué, dice, o alábese en qué, en entenderme. Amén. Porque a lo mejor muchos estamos aquí y decimos, Señor, al final de cuentas no alcancé nada de lo que quería. ¿De qué puedo alegrarme o de qué puedo agradecer? Tu familia, la vida que tienes. Amén. Tener la vida es la oportunidad de mejorar nuestra relación con Dios de una mejor manera. Y mejorar nuestra relación con Dios, eso significa bendición, atención, respuesta, protección. Porque no es que Dios se ha alejado de nosotros, sino nosotros de Él.
Y por eso hemos dejado muchas veces de recibir su ayuda, su protección. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos entonces expresar este agradecimiento espiritual en nuestra vida? El creyente maduro no agradece solo cuando recibe, sino cuando comprende. Amén. Porque ve, hermanos, a veces hay que llegar a fondo para entender que nosotros ni hacemos ni podemos nada. Amén. Que todo lo que pasa, pequeño o grande, es porque Dios así lo ha permitido. No es por conocimiento, ni por ciencia, ni por fuerza, ni por riquezas, sino porque Dios es bueno. Un día me llamó alguien y me dijo: gracias a Dios, hijito, que por ser lo que eres, los hermanos te dieron una casa. La gente cree que las cosas son así de fácil. Amén. Y hay muchos que esperan de uno, por ser pastor, que uno les arregle todos los asuntos económicos, porque tienen la creencia que el pastor tiene plata, porque lo ve contento, porque lo ve sonriendo, porque cuando uno llora él sonríe, cuando otro dice no vale la pena, dice sigue adelante. Entonces piensa que lo tiene todo, o sea, que le sobra todo. Pero ¿saben qué? No es lo que podamos tener nosotros, sino quién está con nosotros. Amén. Porque cuando Dios nos dio estabilidad fue cuando más mal estábamos en todo el sentido de la palabra. Emocionalmente, económicamente. Y Dios nos dio estabilidad. Amén. Así que no es por lo que seamos, sino por el Dios que tenemos. El agradecimiento, hermanos, vamos a ver los 3 puntos. El agradecimiento por la disciplina de Dios en nuestras vidas. ¿A cuántos se alegran por la disciplina de Dios? Vean, la disciplina en ningún aspecto uno se alegra. Cuando al niño le dice: mira, te voy a quitar esa consola de juego hasta que tú te organices y entiendas y te sujetes. Uy, hermanos, es como que necesito la mitad de la vida a ese niño. Esa disciplina no es buena para ellos. O cuando el joven le dice: te voy a quitar el dispositivo telefónico porque es el todo en tu vida y todo lo ignoras. A nadie le gusta esa disciplina. Y en nuestra vida espiritual, cuando pasamos esos momentos de oración obligatoria, porque hoy el ser humano ya no ora si no es que tiene un problema, ya no ayuda si no es que necesita sanidad. Entonces llegó el problema y es oración obligatoria. Entonces no nos gusta tampoco. Dice Job capítulo 5 verso 17: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. La disciplina de Dios no es castigo, sino corrección para formarnos, que es muy diferente. Dios no castiga a nadie, hermano. Nos corrige. Porque Dios al que ama, corrige, así como nosotros como padres corregimos a nuestros hijos. Y cuando nos soltamos el cinto y le damos, vea, nos duele más a nosotros que a ellos. Porque ellos lloran y terminan casi que de enemigo con uno, y uno con aquel dolor aquí por haberle
pecado. Así que nos duele más a nosotros. Pero lo hacemos porque les amamos, porque queremos lo mejor para ellos, porque queremos que reaccionen, que vivan la realidad, que la vida no es lo que se piensa ni lo que se ve, sino aquello que está escondido en el engaño del pecado y lo vanidoso del mundo. Cuando reconocemos con sinceridad los errores que cometemos, la rebeldía que hemos tenido y los pecados en los cuales hemos participado, verdaderamente podemos agradecer a Dios porque nos ha puesto un alto. Pero si Dios no interviene, hermano, en nuestros asuntos, ninguno de nosotros le damos acá. Porque hay momentos en que usted se relaja y empieza a pensar, y si no hay alguien no lo frena, haga de cuenta que usted agarró una vuelta y si usted no frenó, ¿dónde va a parar? A veces fue al abismo. Así que alguien tocó el fondo del freno y ¡pum!, se paró y se llevó el susto. Así Dios interviene por nosotros y pone un alto, porque si no, hermano, a donde estuviéramos, podemos agradecer a Dios por esa disciplina con amor que nos ha guardado hasta el día de hoy. Y dice Hebreos capítulo 12, verso 5: ya habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Vea, si usted es alcahuete con su hijo, porque usted dice que lo ama, usted no lo ama, porque se lo regaló al pecado totalmente. Amén. Cuando no tenemos límites con lo que le damos a los hijos, usted no lo ama. Por más sano que usted sea y por más formación que quiera que le dé a su hijo, cuando usted le da libertad total en la tecnología, lo tiró directamente en los brazos de la condenación. Porque la tecnología, tarde o temprano, le va a mandar un enlace que no es bueno. Por eso hay que tener límites. Y no es porque usted ande pensando cosas malas, oyendo cosas malas, sino que el enemigo, así, poquito, y cuando lo miró, se pasó de límite. Por eso es que viene la disciplina o la corrección, para que aprendamos a pararnos en el límite, pero que solo podemos alcanzarlo con la ayuda de Dios. Dice la Biblia, gloria al Señor, nos quedamos en el verso: porque el Señor es el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios tratará como hijo, porque aquel hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Gloria a Dios. Así que tiene que haber un límite. Y que ojalá que al terminar este año nosotros reflexionemos. ¿A cuánto de nosotros ya los hijos nos mandan? Porque es la realidad, nos mandan. De manera directa o indirecta. Porque los hijos hacen lo que quieren y con dulzura, sí, mi papito, sí, mira, y lo otro, mira, y que mira, y mira el compañerito, y lo dominó a usted, y le sembró el ego de él a usted. Ah, dice, no, pues si aquel otro pudo, yo también lo puedo comprar. Claro que sí, mi hijo. ¿Qué hizo ahí el hijo? Lo mandó. No porque usted podía o no puede, el asunto es la forma que nos está manipulando, de tal manera que terminamos cediendo
¿A dónde va a llegar un día ese hijo cuando sea grande? ¿O a dónde vamos a llegar nosotros como padre? A visitarlo a una cárcel y el hijo va a ser inocente siempre para nosotros. Va a ser bueno, no se metía con nadie, era sumiso y obediente. Le ponía límites porque le contaba hasta 3, pero 3 horas después. ¿De qué nos sirve poner un límite, pero que en cada espacio tenga un tiempo indefinido? Dice el Salmo 19, 66: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sabe a dónde nos lleva esas cosas sin límite? A la humillación, al engaño, a la miseria, a la muerte, al fracaso, al pecado. De tal manera que el enemigo nos termina ganando la vida. Y dice Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos a los que amo. Porque un padre corrige a su hijo porque lo ama. Le hace crecer con límites. Pero cuando no ponemos límites, o cuando ponemos límites que no valen para nada, tendremos el resultado del común denominador: hijos en las calles, drogadicciones, prostitución, alcoholismo, delincuencia, porque los límites no existieron en nuestras correcciones. Y eso es lo que el Señor quiere esta noche, que nosotros meditemos. ¿Qué cosa se nos salió de las manos de tal manera que ya no tenemos control? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos el control. Le quité el teléfono, pero ahora me grita. Ahora me dice que todo es él o todo es ella. Al final de cuentas me sigue manipulando. Amén. Punto número 2. Necesitamos ser agradecidos por los procesos que Dios ha permitido. Los procesos siempre son buenos. Y en los procesos nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Y los procesos permiten que Dios vaya haciendo una depuración. Amén. Esos son los procesos en una planta de producción, que pasa de una máquina a otra máquina de tal manera que hacer un producto terminado. Amén. Y ya dice en la etiqueta 100% sin contaminación, porque pasó un proceso de esterilización y fue quedando todo lo que no era bueno hasta llegar a un producto de un precio. Y hay esos procesos en la vida espiritual, hay esos procesos en la iglesia. Y si usted no pasa ese proceso, ¿qué va a pasar? La iglesia se va a crecer sin temor, sin respeto, sin reverencia. Porque recuerdo que alguien me dijo: hermano, es que usted, si no cambia la manera de enseñar, nunca va a tener creyente en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted dice le da duro a la gente. Digo: hermano, yo no le doy duro a nadie. Dios nos mandó a enseñar, no a inventarnos nada. Amén. Pero a nosotros nos encanta inventar. Todo el mundo hoy es médico. Amén. A usted le dicen: tómese eso es bueno para la gastrite. Viene otro y se coja carbón y le echa un agua y dice: bueno. Porque todo el mundo es médico, buscando la manera de no sujetarse a lo que tiene que ser, ¿sí o no? Entonces, en la vida cristiana es lo mismo. En la vida que dice alguien: claro, hermano, eso no es así, es que el hermano se pasa. Y al final de cuentas, dejaste el médico y te fuiste para al que se inventa los medicamentos y terminaste contaminado el cuerpo.
Y así está el mundo contaminado porque dejó la sana doctrina por ir allá donde que se inventó un libro de medicinas y dejó el conocimiento y la ciencia que Dios ha dado, y así también deja la palabra del Señor porque no le gusta que le enseñe, porque no quiere dejar al mundo, porque quiere meter el mundo a la iglesia. Y como el ministro todavía tiene un poquito de respeto a la palabra del Señor y no permitió, entonces se fue. Por eso, gracias a Dios que todavía usted sigue aquí. Quiere decir que va a llegar a ser el producto terminado que Dios quiere que seamos. Y dice 1 de Pedro capítulo 5 verso 10: mas el Dios de toda gracia, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo dice? Cuando haya pasado ese proceso, Él mismo lo fortalezca y los establezca. ¿Cuándo Dios te va a establecer? Cuando ya que hayas pasado el proceso, ese aprendizaje hoy te lleva a ser un maestro. Toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, corregir, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El proceso lo llevó ahora a testificar una vivencia, pero una vivencia propia, no una vivencia de otros. Porque a nosotros nos encanta encender el altar. Dice, tenemos suficiente por qué agradecer a Dios y glorificar a Dios, porque Dios es el Dios que adoramos, es el Dios que abrió el mar rojo a través de Moisés. Pero cuántas cadenas Dios ha rompido a través de la palabra que tú has dado, cuando más bien ha sido lo contrario. La palabra que dijiste encadenó a otro más bien, porque la palabra no fue de gratitud sino de quejas, de malestar. Entonces liberó, no encadenó. Dice, yo sabía, algo me olía yo, es que el olfato, dice. Amén. Un proceso es una etapa de crecimiento y formación en la vida de todo cristiano. Dios permite estos procesos para moldear nuestro carácter, para purificar nuestra vida y para afirmarnos en la fe y prepararnos para lo que viene. Amén. Porque usted, hermano, como se dice, usted siempre ve el peligro no visible, pero el peligro más grande está ¿dónde? Adentro. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque todo esto que han salido de nosotros han salido, eso dice la Biblia, en cuanto a las multiplicaciones de religiones. Amén. Porque hace su propio dogma, sus propias creencias, sus propios libritos. Porque esto no, hermano, ¿cómo crees? Dios me guarde yo dejar eso. Dice. Ese libro como que está atrasado. Los procesos, en esos procesos estamos siendo preparados, no castigados. Aunque no comprendemos lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, podemos confiar que así como José en Egipto, cada etapa parecía injusta, pero Dios lo estaba preparando para preservar su propio pueblo. Y si hay alguien que entendió el proceso, fue José. Aunque le costó, había amargura en él. Cuando vio a sus hermanos, él lloró. Después de que me vendieron, vienen acá todavía a que les vende el trigo. Qué bonito es. Así que había algo en José.
Y ese algo lo llevó a maquinar cosas. Pero algo había aprendido José. Y cuando ya tuvo su familia reunida, dijo: para esto me preservó Dios, o me guardó Dios. ¿Y qué proceso, hermanos? Que su propio hermano lo venda. Que por guardarse y por respetar a alguien terminó en la cárcel. Oye, hermano, de verdad que eso es como para morirse, o en palabras humanas, como para odiar la fe. ¿Sí o no? Sí, hago las cosas bien. Salgo corriendo para no fallarle a Dios y para no fallar la confianza. Y resulta que soy culpable. Y resulta que soy el malo. Y resulta que soy lo peor. Y resulta que cuídense de ese. Y me tuve que ir todavía. Pero la Biblia dice que donde José llegaba, en todo lo que él tocaba, Dios lo prosperaba. Esos procesos no lo gustan. Amén. Pero esos procesos usted lo llevarán a testificar lo que Dios hace y ha hecho en su vida, no lo que ha hecho en los demás. Amén. Porque así como en los tiempos pasados los profetas oraban y los enfermos se sanaban y muertos resucitaban, hoy en la actualidad esta iglesia sigue predicando milagros y Dios se sigue glorificando porque Dios sigue respaldando su palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que hemos cambiado somos nosotros, porque ya no habemos. Ya no hay aquella viuda que creyó para mover la gloria de Dios. Ya no hay aquel matrimonio que anhelaba un hijo, pero aprendió a distinguir lo que era el hombre de Dios. Yo he preparado una habitación para ti. Ya no hay esos. Porque hoy el hombre de Dios, si hace lo que tiene que hacer, se vuelve molesto, menos que te prepare una morada. Después prepara su puertazo. Dice Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Alguien me lo puede leer? Porque a los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien. Amén. O sea que el mismo aguijón que el enemigo puede ponerte te sirve para mí. Cree a Dios, ama a Dios. Y lo que el enemigo haga va a ser para testimonio del poder de Dios. Amén. El enemigo quiso avergonzar a Jesús. ¿Y quién terminó avergonzado? El enemigo. El enemigo quiso quitarle la vida al dador de la vida. ¿Y quién terminó humillado y muerto? Él mismo. ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. Porque él se pensó que nos tenía encadenados y por querer crucificar a alguien nos dio libertad a nosotros. Él dijo: yo crucifico a este, lo dejo inmóvil, y estos pobrecitos que los tengo hace rato, serviditos, son míos. Pero cuando estaba en la cruz, el maestro de maestros, el Señor de señores, el dador de la vida, el único Dios y la vida eterna, dijo: consumado es. Las cadenas de amargura, de dolor, de todo aquello que había, se volvieron agua, porque aquella sangre que virtió del costado limpió todas nuestras culpas y nos hizo libres.
y hoy por su gracia somos salvos. Dice Isaías 48:10, te escogí. Amén, aquí lo tiene. Te escogí en horno de aflicción. Yo lo leo abreviado, pero ustedes, hermano, pueden leer una Biblia. Isaías 48, verso 10. Amén. Dice la Biblia: he aquí, te he purificado, y como a plata te he escogido en horno. ¿De qué dice? De purificación. Queremos nosotros ser una joya de valor. Amén. Pero no queremos un proceso. Porque el oro, para que sea el oro y un buen quilate, necesita un proceso. No es que usted lo sacó de ahí, de la venta, y venga, hizo un rollo. No, tuvo un proceso. Amén. Para llegar a tener el valor que tiene. Lo que hoy te procesa, mañana te posesiona. Amén. Porque para que tú llegues a ocupar un lugar que merezca cuidado, necesitas un proceso. Para estar en una posición que merece cuidado. Amén. Y por eso es que Dios te prepara, porque quiere ponerte en una posesión, que cuides, que valores, que ames su iglesia. Amén. Pero a veces pensamos nosotros que la posesión viene por mi capacidad, por mi intelectualidad, o que quizás viene por mi fluidez en conversar o hablar, o por la forma que resuelvo. Pero cuando usted resuelve, oiga bien, cuando usted resuelve, nada es duradero. Porque el día que usted no pueda resolver, se va a dar cuenta que no ha hecho nada. ¿Y qué va a hacer? Porque ya no pudo resolver. Porque usted se acostumbró a resolver, y cuando usted ya no resuelve, los que tenían puesta la mirada en el que resuelve las cosas, amén. Pero cuando usted pasa el proceso, oiga, hermano, y eso empieza a levantarse, eso es duradero. Y dice la palabra del Señor, que el Señor refirió una parábola diciendo: porque todo aquel que oye esta palabra y la pone en práctica, le compararé a aquel hombre sabio que oyó y edificó su casa sobre una roca. O sea, un proceso. ¿Sabe lo que es cavar una roca? Oye, hermano, las manos se le hacen llagas, se le pega a uno la barra en las manos, y usted sigue cavando porque necesita una profundidad para hacer una base. No, hay que hacer una base, porque va a ser un edificio. Los edificios tienen cierta profundidad para soportar la altura. El edificio no es que lo sentaron ahí, hicieron un cordón como hacen las casas hoy. La gente le tira un poquito de cemento y le montan el bloque, y por eso cuando vienen los desastres naturales se pedaza como cartón. Y así queremos llevar la vida espiritual, haciéndolo, formándole en cosas rápidas nada más. No le ponga mente, échale ahí rapidito, no esté gastando, no hay recursos. Aunque no haya recursos, cuando haga las cosas bien, porque le va a durar, va a ser bueno y va a permanecer. Y así es que, aunque quizás nosotros no tenemos recursos, pero esta iglesia está sobre la roca. Amén. Aleluya. Y nada ni nadie podrá moverla.
Porque el que decidió, hermano, levantar su iglesia aquí fue Jesús. Y la mezcla no la hizo con agua, la hizo con su sangre preciosa. Y cuando esta generación un día se levante y testifique, alguien preguntará cuánta profundidad tendrá esta construcción. Está fundada en Cristo Jesús. No tenga miedo. Que solo créale a Dios. Hay que agradecer a Dios. Gloria al Señor por los desiertos que hemos pasado. Qué bonito, hermano, ¿verdad? Los desiertos. Es precioso. ¿Sabe por qué? Los judíos se reunían en la fiesta de las cabañas. ¿Sabe cuál era el fin de esa reunión con la familia? Comenzaban a contarle a sus hijos el éxodo que habían pasado de Egipto a la tierra prometida, lo que Dios había hecho con ellos en todo ese proceso, cómo Dios les había guardado, cómo Dios les había vestido, cómo Dios les había calzado. Porque la Biblia dice que caminaron y nunca su ropa ni sus calzados se terminaron. Yo quiero que te haga una pregunta. Cuando salieron de Egipto, iban adultos y iban niños. Entonces, si su calzado no se terminó, ¿qué pasó con el calzado de ese niño? Porque no se quedó niño todo el tiempo. Si se da cuenta el Dios que tiene esta iglesia. Pasó algo sobrenatural. Cuando nosotros predicamos y Jesús alimentó 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, uno lo ve así como alimentó y se hizo. Pero usted vaya hacia el proceso. 5,000 hombres. Donde hay 5 hombres, hay 15 mujeres. ¿Sí o no? Entonces, hay 5,000 hombres, hay 15,000 mujeres. Donde hay 15,000 mujeres, hay como 45 niños. Si no cuente aquí cuántos niños hay. Entonces, no lo exageremos y pongámosle que en total había 20,000. Para alimentar a 20,000 personas, ¿cuántos panes necesita usted? Para hacer esos panes, usted necesita el trigo. Para que haya ese trigo, usted necesita sembrar el trigo. Para sembrar ese trigo, necesita preparar la tierra. Así que en ese momento tan maravilloso, el Señor preparó la tierra, sembró la semilla, abonó esa semilla, limpió esa semilla, cosechó esa semilla, procesó esa semilla, hizo el pan, imagínense, y alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿En qué momento lo hizo? Ese es el proceso de Dios. Lo hizo todo sin que nadie se diera cuenta. Y como a nadie le costó, nadie valoró. Porque cuando Jesús comenzó a predicar y a enseñar, aquellos que habían comido sin haber movido las manos para cosechar tanto trigo y para pescar tantos peces, comenzaron a irse. A no decir, pancito que nos dio pescado. Pero cuánto se trabajó para alimentarlos. Y hoy seguimos viviendo esa etapa. Que vemos el producto terminado, pero no miramos el proceso. Amén, no se valora. A veces usted viene y de pronto miró en el púlpito mal armado y todo, pero usted no sabe cómo se hizo. Entonces es un ejemplo. ¿Qué pasa? No lo valoramos. Amén. Se vea poco.
viene de pronto y ve el salón de la iglesia bonito, pero no, usted se puso a comer. Ay, sí. Como usted no barrió, no limpió, no pagó. Porque no pasó ese proceso. Amén. Entonces no hay gratitud, no hay agradecimiento porque nada cuesta. Como a nosotros no nos costó la libertad, la sangre vertida en el Calvario, a usted se le hace fácil decirle a alguien si te parece bien y si no, uno va, otro viene. Pero a Jesucristo le costó su sangre en la cruz del Calvario, la vida suya y la mía. Por eso cuando usted me dice, hermano, no quiero seguir, yo veo a Jesús siendo humillado, vituperado, escupido, viéndolo a usted. ¿Cómo yo le voy a decir a usted que no le importa? Si me importa, si me duele, no por lo que usted pueda dar, sino por lo que usted vale. Por eso vivo agradecido con Dios, porque donde Él nos ha llevado, nos ha dado una iglesia que ama su sacrificio en la cruz del Calvario. Que no es por los méritos que nosotros hagamos, sino porque Dios es bueno y nos ha dado una iglesia que ama su sacrificio. Necesitamos ser agradecidos con Dios por los desiertos que pasamos. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, o te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Amén. Hay que ver si en realidad lo hace porque ama las cosas, o simplemente porque se me presentó la oportunidad de lucirme, pero como ya no me toma en cuenta, a ver qué va a hacer sin mí. Amén. Cuando yo les he dicho, hermano, vean la iglesia, necesitamos ministros, pastores, hay iglesias sin pastores. Y yo digo, si se cierra aquí, yo puedo pedir a la junta de pronto, pero hermano, que no se trata de eso. Esto no es un trabajo, esto es una necesidad de que las almas sean salvas. Esto no es una empresa de que aquí se cerró la empresa y hasta otra, no, Señor. Esto se trata de contribuir para el reino de los cielos. Por tanto, vayan por el mundo, entonces vayan a ver donde hay un campo blanco y a ver si se lo dan y si le es rentable. Porque como no hay gratitud con lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora resulta que habemos ministros con licencia y pegados al pastor porque no hay un lugar donde ellos vean que sea sostenible. ¿Quién sostiene la iglesia, hermano? Dígame usted, ¿quién la sostiene? La sostiene Dios. Y si Dios no sostiene esta iglesia, estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero nosotros estamos viendo el libro, para ver el libro, hermano, de contabilidad, a ver cómo hay, no, hermano, ¿y cómo? Porque no queremos ser agradecidos con Dios por la salvación que Él nos ha dado, porque a veces pensamos en la licencia ministerial porque se ve bonito liderar, dar órdenes y a ver qué llega.
Mira, lo que a ti te da suministro de Dios no es la licencia que te da, sino el sentir que hay en tu corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que el cual, siendo la forma de Dios, no se aferró, sino que se despojó. La Biblia no dice, haya pues en vosotros la licencia que tuvo Cristo, no. Nosotros vivimos desvelándonos por la licencia que subí de categoría. Pero ¿cuántas almas les predicas? ¿Cuántas lloradas te pegas para que alguien decida ir al culto? No hay gratitud. Y como no hay gratitud, hermanos, solo llegan 5 a la iglesia, cerremos. Eso no resulta ahí. Dios te ama. Abraham le dijo al Señor, Señor, si hubieran 20 tú destruyes esa ciudad, no la destruyes. Si hubieran 15, no la destruyes. Ni 5 había. Pero Dios tuvo misericordia aún de una familia. Vale mucho para Dios. Amén. Así es que, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios? Si aquí no tenemos 5, tenemos más. Amén. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios si hay lugares con mayor, como le digo, membresía, si no tienen un lugar para congregarse porque no tienen los recursos? Pero Dios nos ha premiado a nosotros aquí, vean. 2 locales. Espacio para los niños, espacio para nosotros. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? Gloria a Dios. El desierto es una etapa de prueba profunda donde Dios permite que dependamos totalmente de Él. Como les digo, hermano, desde hace casi 5 meses dejé de tener un trabajo fijo. Era bendición. Imagínense usted. Y yo no siento que la panza me está bajando por la rodilla, no. Dios me sigue alimentando sin tener un trabajo fijo. Dios me sigue pagando las deudas sin tener un trabajo fijo. Dios me sigue dando para ofrendar y mandar diezmos al Fondo Nacional sin tener un trabajo fijo. Dios nos ha seguido dando para seguir sosteniendo este lugar sin tener un trabajo fijo. ¿Cómo lo hace? Hoy salí, no trabajé en lo secular, pero Dios me dio un sueldo hoy. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? ¿Cómo tendré, hermanos, o cómo llegaré a ser tan miserable como para decirle a Dios, ya no te quiero servir, no te voy a servir, cuando Dios me ha servido a mí, siento yo el quien debo de servirle a Él? Qué bueno, hermanos, que este año que se nos fue nos ayude a reflexionar y hacer las cosas de una mejor manera, con gratitud, con alegría, con gozo, creyéndole al Señor y no estancándonos por nuestras limitaciones, sino creciendo por la fe que tenemos en nuestro Dios. Dice Oseas capítulo 2, verso 14. Pero es aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿A dónde nos habla Dios? Pero alguien alejado o preocupado en sus quehaceres no tiene oído para Dios, no tiene tiempo para Dios.
Amén. No escucha, no razona, no piensa. Hermano, vea, hermano, dígame que ocupe y yo le colaboro, porque pensamos que así se nos olvida. No tenemos oídos, pero cuando el Señor, por amor a nosotros, nos lleva a ese lugar de preocupación, ahí sí, Él nos habla al corazón y comenzamos a oír la voz de Dios y comenzamos a entender que Él era el que nos estaba sosteniendo, el que nos estaba bendiciendo, el que nos estaba prosperando, el que nos estaba guardando, el que nos daba la salud. El agradecimiento es una evidencia de madurez. Quiero concluir con eso. El agradecimiento, la gratitud, una evidencia de madurez. Se la resumo. Ve, hermanos, cuando hay madurez, a Dios no se le da porque tiene, se le da porque le crees. Amén. Esa es la madurez. Yo no le doy gracias a Dios para que sea Dios, sino porque Él es Dios. No hay que darle gracias a Dios para que me dé, si es que Él es Dios. Te dé o no te dé, según tú creas, Él es Dios. Le adores o no le adores, Él es Dios. Seas agnóstico o no agnóstico, como tú le quieras poner, incrédulo, Él es Dios. O sea, la sociedad hoy vive enredada en sus asuntos para no tener sujeción, obediencia o un cambio de vida, una vida diferente, y dice, no, es que yo soy ateo, Él es Dios, sea lo que tú quieras hacer. Si te creas un pollo, una gallina, Él es Dios. Porque hoy el mundo dice que tenemos que madurar, ser consciente que el mundo va evolucionando y tienen que entender hoy la sociedad que hoy hay hombres pero que son mujeres. Tú eres hombre y Él es Dios, te guste o no. Te sientas como te sientas, te creas como te crea. Dios es Dios y Él te hizo lo que eres. Eso no cambia. Pero nos falta madurez. Y el agradecimiento evidencia madurez. Agradecidos como Dios me ha hecho, por lo que Dios ha hecho y por lo que sigue haciendo y como soy agradecido. Amén. Por eso el mundo no se compone de dos personas, hay miles de personas. Porque Dios te hizo tan perfecto como eres, tan precioso como eres. Dios es perfecto. Que tú tengas gustos diferentes no quiere decir que todo el mundo tiene que tener tus gustos diferentes. Amén. Hay que ser agradecidos y seguir dando gracias siempre, dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Cómo cuesta eso? Tropezó y dice, gracias Señor, bendita, está loco este. Le pasó el cabro encima y dice gracias, gracias. Amén. Aunque no den gracias, la situación no va a cambiar. Y si das gracias, sí puede cambiar. Porque Dios todo lo hace nuevo. Póngase de pie. Orémosle al Señor, démosle gracias a Dios, porque Él es bueno y maravilloso, y Él se sigue glorificando y sigue haciendo cosas grandes. Bendito Señor y Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor Jesús. Te honramos, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, mi Dios, por todo lo vivido, Señor, mi Dios.
por esos momentos, Señor, de proceso, donde nos has enseñado cosas, oh Señor, que no conocíamos, que ignorábamos.